Hablemos de este libro. Imagina que llevas 10 años esforzándote, años levantándote temprano, años trabajando, años intentando mejorar, años viendo videos, leyendo libros, aprendiendo nuevas habilidades y tratando de avanzar. Sin embargo, cada cierto tiempo aparece una sensación incómoda dentro de ti. La sensación de estar corriendo mucho más rápido que antes, pero no necesariamente en una dirección mejor. Porque una cosa es avanzar y otra muy distinta es moverse. Hay personas que pasan 10 años trabajando duro y cuando miran atrás descubren que simplemente repitieron el mismo año 10 veces. No porque fueron perezosos o porque no sean inteligentes, sino porque estaban jugando un juego que otros habían diseñado para ellas. Piensa en el colegio. Te enseñaron a sacar mejores notas que el compañero de al lado. Piensa en el trabajo. Te enseñaron a competir por un ascenso. Piensa en los negocios. Te enseñaron a copiar lo que funciona, hacerlo un poco más barato o un poco más rápido y esperar resultados diferentes. Piensa incluso en las redes sociales. Miles de personas imitando a la misma persona, usando los mismos formatos, repitiendo las mismas frases, persiguiendo las mismas tendencias, todos intentando destacar haciendo exactamente lo mismo. Y ahí aparece una pregunta incómoda. Si todos están corriendo hacia el mismo lugar, ¿realmente hay un espacio para todos? ¿Hay un espacio para mí? Peter Thiel observó este fenómeno durante años. Mientras la mayoría de las personas estaban obsesionadas con competir, él comenzó a preguntarse si el verdadero problema era precisamente ese, competir. Porque cuando compites, inevitablemente terminas mirando a los demás. Cuando compites, reaccionas. Cuando compites, tu atención deja de estar en construir algo propio y comienza a estar en responder a lo que los otros hacen. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida empieza a convertirse en una copia mejorada de la vida de otra persona. Quizás no tengas una empresa tecnológica, quizás no trabajes en Silicon Valley y en los Estados Unidos, quizás jamás hayas pensado en crear una startup. Pero eso no significa que esta idea no tenga nada que ver contigo, porque este libro no habla solo de empresas, habla de algo mucho más profundo, habla de la diferencia entre vivir reaccionando o vivir creando. Habla de la diferencia entre seguir caminos ya construidos o atreverse a abrir uno nuevo. Habla de la diferencia sobre ser reemplazable o convertirte en alguien único. Tal vez llevas años trabajando en algo que no te llena. Tal vez tienes una habilidad que nunca has desarrollado por completo. Tal vez tienes una idea que regresa a tu cabeza una y otra vez, pero siempre encuentras una razón para dejarla para después. Y tal vez la razón por la que te sientes estancado no es porque te falte esfuerzo. Tal vez es porque estás intentando ganar un juego que nunca fue tuyo. Peter llama progreso horizontal a hacer más de lo mismo, copiar, expandir, repetir, seguir caminos que otros ya recorrieron, ir de uno a muchos. Pero existe otro tipo de progreso, uno mucho más difícil, mucho más incómodo y también mucho más valioso. El progreso vertical, el salto que ocurre cuando alguien descubre algo nuevo, cuando crea una solución que no existía, cuando encuentra una forma distinta de ver el mundo, cuando deja de preguntarse cómo ganar una carrera y empieza a preguntarse si existe una ruta completamente diferente. Eso es ir de 0 a 1. Y aunque suene como una idea empresarial, en la realidad es una filosofía de vida, porque puedes ir de 0 a 1 en un negocio, pero también puedes hacerlo en tu carrera, en tus relaciones, en tu salud, en tu forma de pensar. Cada vez que abandonas la imitación y empiezas a construir desde tu propia visión, estás dando ese salto. Por eso, este libro no trata sobre hacerse rico, no trata sobre tecnología, no trata sobre startups, trata sobre algo mucho más importante, la capacidad de pensar por ti mismo, la capacidad de encontrar oportunidades donde otros solo ven saturación, la capacidad de descubrir aquello que te hace diferente y construir una vida alrededor de ello. Durante los próximos minutos vamos a explorar 5 ideas que pueden cambiar por completo la forma en que entiendes el trabajo, el éxito, la creatividad y el futuro. 5 principios que pueden ayudarte a dejar de competir por migajas y empezar a construir algo que realmente te pertenezca. Porque la pregunta más importante no es cuánto estás trabajando. La pregunta real es si estás construyendo algo propio o solo estás compitiendo con los demás. Capítulo 1. El desafío de la verdad. Peter comienza su libro con una pregunta que parece sencilla, pero que tiene el poder de cambiar la forma en que entiendes al mundo. La pregunta es, ¿qué importante verdad aceptas tú que muy pocas personas aceptan contigo?
La primera vez que la escuchas, probablemente intentas responder rápido. Todos lo hacemos. Piensas en política, en economía, en tecnología o en cualquier tema de la actualidad. Pero cuanto más reflexionas, más te das cuenta de que encontrar una respuesta auténtica es mucho más difícil de lo que parece. Porque la mayoría de las personas no piensan realmente por sí mismas. La mayoría simplemente hereda opiniones, hereda idea de sus padres, hereda de sus profesores, de las noticias, de las redes sociales o de las personas que tiene alrededor. Y poco a poco termina viendo el mundo exactamente igual que todos los demás. Ahora bien, aquí aparece una verdad. Si piensas como todo el mundo, actuarás como todo el mundo. Y si actúas como todo el mundo, terminarás obteniendo resultados muy parecidos a los de todo el mundo. Eso no solo aplica en los negocios, aplica en tu trabajo, aplica a tus relaciones, aplica a tu salud, aplica incluso a la forma en que construyes tu futuro. Piensa por un momento en la cantidad de personas que siguen exactamente en el mismo camino. Estudian lo mismo porque es lo que tiene salida. Buscan el mismo empleo porque parece seguro. Persiguen los mismos objetivos porque son los que reciben aplausos. Y después se sorprenden cuando descubren que están compitiendo con miles de personas por exactamente las mismas oportunidades. Peter llama esto progreso horizontal. Es el movimiento de unos muchos, copiar algo que ya existe, repetir una fórmula conocida, seguir un camino que alguien abrió antes. Y no hay nada necesariamente malo en ello. El problema aparece cuando toda tu vida se convierte en una repetición, cuando tu única estrategia consiste en hacer lo mismo que hacen los demás, pero intentando hacerlo un poco mejor, un poco más rápido, un poco más barato, un poco más eficiente. Porque entonces entras en una carrera interminable donde cada avance exige un esfuerzo cada vez mayor para conseguir resultados cada vez más pequeños. Y eso no solo ocurre en los mercados, ocurre también en la vida personal. Hay personas que pasan años intentando encajar, intentando parecerse a quienes admiran, intentando construir una versión aceptable de sí misma para que los demás la aprueben. Y en ese proceso pierden precisamente aquello que las hacía únicas. Por eso Peter insiste tanto en la importancia del progreso vertical. Ir de 0 a 1, crear algo nuevo, descubrir una posibilidad que otros no ven, encontrar una verdad escondida detrás de las opiniones populares. Porque los grandes cambios de la historia nunca surgieron de la imitación. Nadie cambió el mundo copiando exactamente lo que hacía el vecino. Los avances aparecen cuando alguien se atreve a pensar diferente. Y aquí quiero que hagas una pausa, porque este concepto no tiene nada que ver con crear una empresa multimillonaria, tiene que ver contigo, tiene que ver con preguntarte si estás construyendo una vida propia o simplemente estás reproduciendo una vida prestada. Quizás llevas haciendo años lo que se espera de ti, quizás has seguido todas las reglas, quizás has cumplido con cada paso que te dijeron que debías cumplir. Y sin embargo, hay una sensación extraña dentro de ti, la sensación de que algo no termina de encajar, la sensación de que estás avanzando, pero no hacia donde realmente quieres ir. Muchas veces esa incomodidad es una señal, es la señal de que todavía no has encontrado tu verdad contraria. Todavía no has encontrado esa idea, esa habilidad, esa visión o ese camino que te pertenece únicamente a ti. Porque las oportunidades más valiosas rara vez están donde todo el mundo está mirando. Las oportunidades más valiosas suelen esconderse precisamente en los lugares que la mayoría ignora. Y es allí donde otros ven imposibilidad, donde otros ven rareza, donde otros ven riesgo. Peter descubrió que las personas extraordinarias tienen una característica común. No aceptan automáticamente lo que el resto considera cierto. Lo cuestionan, lo observan, lo investigan, lo piensan. Y después tienen el valor de actuar según sus propias conclusiones. Eso no significa llevar la contraria por deporte. Significa desarrollar criterio. Significa aprender a distinguir entre una opinión popular y una verdad útil. Porque muchas veces la multitud está convencida de algo simplemente porque la multitud anterior también lo estaba. Y así se crean décadas enteras de conformismo. Por eso, el primer paso para ir de 0 a 1 no consiste en crear una empresa, ni en desarrollar una tecnología revolucionaria, ni siquiera en encontrar una oportunidad de negocio. El primer paso es mucho más profundo. Consiste en aprender a pensar por cuenta propia. Consiste en atreverte a mirar donde nadie está mirando. Consiste en preguntarte qué posibilidades existen que los demás han descartado demasiado rápido. Porque el futuro no pertenece a quienes siguen los mapas existentes, pertenece a quienes se atreven a dibujar un nuevo mapa. Y todo comienza con una pregunta, una sola. ¿Qué verdad importante ves tú que la mayoría todavía no puede ver? Capítulo 2. El poder de un nicho diminuto. Hay una escena que se repite constantemente en la vida de muchas personas. Deciden empezar algo nuevo, un negocio, un canal, una marca personal, un proyecto. Y antes incluso de dar el primer paso, ya están pensando en millones de clientes, miles de seguidores o en un impacto masivo.
La mente humana tiene una extraña tendencia a enamorarse del resultado final antes de construir los cimientos. Queremos la cima de la montaña, queremos el castillo, queremos el imperio, pero pocas veces estamos dispuestos a empezar por la primera piedra. Peter observó este error una y otra vez y llegó a una conclusión que parece completamente contraria a la intuición. Las grandes cosas siempre empiezan siendo pequeñas, ridículamente pequeñas, tan pequeñas que desde fuera parecen insignificantes. Piensa en cualquier habilidad que tengas hoy: aprender a conducir, aprender un idioma, aprender a entrenar, aprender a vender, aprender a comunicar. Ninguna empezó siendo impresionante. Todo comenzó con torpeza, con errores, con pasos diminutos. Sin embargo, cuando hablamos de proyectos o negocios, muchas veces olvidan esta verdad fundamental. Quieren conquistar el mundo antes de conquistar una habilidad. Y allí es donde empiezan los problemas. Porque cuando intentas hablarle a todo el mundo, terminas conectando con nadie. Cuando intentas resolver todos los problemas, resuelves ninguno de forma extraordinaria. Cuando intentas abarcar demasiado, tu energía se dispersa. Y una energía dispersa rara vez produce resultados excepcionales. Por eso, Peter propone algo que parece poco ambicioso, pero que en realidad es profundamente estratégico. Empieza en pequeño, tan pequeño que incluso otros puedan pensar que estás perdiendo el tiempo, porque mientras los demás están peleando por mercados gigantescos, tú puedes convertirte en indispensable para un grupo reducido de personas. Y aquí hay algo que quiero que hagas, una pausa, porque esa idea no solo sirve para empresas, sirve para la vida. Hay personas que quieren ser admiradas por todo el mundo y terminan sin conectar profundamente con nadie. Hay personas que quieren dominar 10 habilidades al mismo tiempo y terminan siendo mediocres en las 10. Y hay personas que quieren transformar completamente su vida en 30 días y terminan abandonando todo a las 2 semanas. La obsesión por crecer demasiado rápido suele ser el enemigo silencioso del crecimiento real, porque el crecimiento auténtico casi siempre es específico, concreto y paciente. Peter descubrió que los monopolios más poderosos no nacen intentando conquistar el planeta, nacen dominando un pequeño territorio que otros ignoran, y después se expanden desde allí, primero una ciudad, después una región, después un país, después el mundo, pero nunca al revés. Lo curioso es que esta lógica también aparece en el desarrollo personal. Si quieres mejorar tu salud, no necesitas cambiar toda tu vida de la noche a la mañana. Necesitas dominar una pequeña acción. Si quieres leer más, no necesitas leer 100 libros este año. Necesitas convertirte en alguien que lee 10 páginas al día. Si quieres construir un proyecto importante, no necesitas resolver todos los problemas hoy. Necesitas resolver uno. Y resolverlo tan bien que la gente empiece a asociarte con esa solución. Porque allí es donde aparece el verdadero poder. El poder de ser recordado por algo concreto. Piensa en las personas que admiras. Normalmente no destacan por hacer 100 cosas distintas. Destacan por una habilidad, una idea, una especialidad. Algo tan claro que cuando alguien menciona ese problema, automáticamente piensan en ella. Eso es exactamente lo que Peter intenta enseñarte. No busques ser importante para todo el mundo. Busca ser imprescindible para alguien. No busques dominar el océano completo. Domina primero una pequeña bahía. No busques que millones de personas te conozcan. Busca que unas personas confíen profundamente en ti. Porque cuando consigues eso, ocurre algo extraordinario. La expansión deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia. Y entonces entiende algo que la mayoría nunca descubre: que los grandes imperios no se construyen conquistando enormes territorios desde el primer día. Se construyen defendiendo y fortaleciendo una pequeña base hasta que se vuelve imposible de ignorar. Por eso, el segundo principio para ir de 0 a 1 es tan poderoso. Empieza pequeño, domina tu espacio hasta indispensable. Y cuando nadie pueda competir contigo en ese territorio diminuto, entonces y solo entonces será el momento de expandirte. Porque quien intenta conquistar el mundo sin haber conquistado primero una esquina, normalmente termina perdiendo ambas cosas. Si te ha gustado lo que has escuchado hasta aquí, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de los libros que están por venir. Capítulo 3. El poder de la última jugada. Hay una pregunta que casi nadie se hace cuando empieza un proyecto. La mayoría pregunta ¿cómo puedo empezar? Otros preguntan ¿cómo puedo ganar dinero rápido? Y otros preguntan ¿cómo puedo crecer más deprisa? Pero Peter propone una pregunta completamente distinta, una pregunta que cambia toda la perspectiva. ¿Seguirá teniendo valor esto dentro de 10 años? Parece una pregunta simple, pero si la aplicas con honestidad, elimina una enorme cantidad de decisiones mediocres, porque vivimos en una época obsesionada con la velocidad. Todo el mundo quiere resultados inmediatos, seguidores inmediatos, dinero inmediato, reconocimiento inmediato. Y cuando toda tu atención está puesta en el corto plazo, terminas construyendo cosas frágiles, cosas que funcionan hoy, pero desaparecen mañana. Piensa en cuántas veces has visto personas perseguir tendencias, una red social nueva, un negocio de moda, una habilidad que aparentemente hará rico a cualquiera. Durante unos meses
parece que han descubierto el secreto del éxito y después desaparecen porque estaban construyendo sobre una ola y las olas siempre terminan rompiendo en la orilla. Peter descubrió algo que pocos entienden. El verdadero valor no está en llegar primero, está en permanecer. Nos han repetido durante años que el pionero siempre gana, que el primero en llegar se queda con todo. Pero cuando observas la historia con atención, descubres algo curioso. Muchas veces el primero ni siquiera sobrevive. El primero suele cometer los errores más caros, abre el camino, educa al mercado, asume todos los riesgos y después aparece alguien que aprende de esos errores y construye una versión mejor, más fuerte, más sólida, más preparada para durar. Por eso, la verdadera pregunta no es ¿cómo puedo ser el primero? La verdadera pregunta es ¿cómo puedo construir algo tan bueno que siga siendo relevante cuando los demás desaparezcan? Y aquí la enseñanza trasciende completamente los negocios, porque también ocurre en la vida. Hay personas que buscan resultados rápidos en su salud y abandonan al poco tiempo. Hay personas que buscan relaciones rápidas y terminan repitiendo los mismos problemas una y otra vez. Y hay personas que buscan dinero rápido y pasan años persiguiendo atajos que nunca funcionan. Mientras tanto, otras personas construyen despacio, aprenden habilidades, desarrollan disciplina, crean reputación, fortalecen las relaciones. Y aunque al principio parecen avanzar más lento, con el tiempo terminan siendo imposibles de alcanzar porque están construyendo algo que durará. Peter explica que las grandes empresas poseen características que las protegen del paso del tiempo, pero si observas con atención, esas mismas características pueden aplicarse a una persona. La primera es tener algo realmente valioso, algo que te diferencie. No basta con ser ligeramente mejor, no basta con hacer lo mismo que todos con un poco más de esfuerzo. Tienes que desarrollar una habilidad, un conocimiento o una propuesta que destaque claramente. La segunda es la confianza, la reputación, esa sensación que tienen los demás cuando escuchan tu nombre, porque una reputación sólida tarda años en construirse, pero una vez creada se convierte en una ventaja enorme. La tercera es la capacidad de crecer sin empezar desde cero cada vez. Las personas más exitosas no construyen una cosa tras otra de manera aislada, construyen sistemas. Cada experiencia fortalece la siguiente, cada habilidad alimenta la próxima, cada proyecto deja una base para el futuro. Y la cuarta es la identidad, porque al final las personas recuerdan cómo las hacen sentir, recuerdan lo que representas, recuerdan aquello que defiendes. Eso es lo que convierte un nombre en una referencia. Por eso quiero que pienses algo. Dentro de 10 años, ¿qué parte de lo que estás haciendo hoy seguirá teniendo valor? No la próxima semana, no el próximo mes. 10 años, porque esa pregunta tiene el poder de cambiar tus prioridades. Quizás te haga leer más y consumir menos. Quizás te haga desarrollar habilidades en lugar de perseguir modas. Quizás te haga construir activos en lugar de perseguir aplausos. Quizás te haga entender que el objetivo no es producir más. El objetivo es producir algo que merezca la pena y que merezca la pena permanecer. La mayoría de las personas vive reaccionando a lo urgente. Los constructores piensan en lo importante. La mayoría buscan la próxima oportunidad. Los estrategas construyen en la próxima década y es allí donde aparece el verdadero poder de la última jugada. No vivir reaccionando al movimiento de los demás, sino construir algo tan sólido que el tiempo empiece a jugar de tu parte, de tu lado. Capítulo 4. Cultiva un optimismo determinado. Hay una pregunta que pocas personas se hacen de verdad. ¿Quién está diseñando tu futuro? Porque si somos sinceros, la mayoría de la gente vive reaccionando. Reaccionas a la factura, reaccionas a los problemas, reaccionas a las noticias, reaccionas a los cambios del mercado, reaccionas a lo que otros esperan de ti y cuando pasan años reaccionando, ocurre algo peligroso. Dejas de construir. Peter observó que existen personas que viven esperando que las cosas mejoren por sí solas. Creen que el futuro será mejor que el presente, pero cuando les preguntas exactamente cómo va a ocurrir ese cambio, no tienen ni idea, no tienen respuesta. Simplemente esperan que aparezca una oportunidad, esperan que llegue el momento adecuado, esperan sentirse preparados, esperan tener más dinero, tener más tiempo, esperan tener más confianza. Y mientras esperan, los años pasan. Tal vez te haya ocurrido alguna vez, tal vez recuerdas una idea que te entusiasmaba hace 5 años, un proyecto, un negocio, un libro, un cambio físico, un objetivo personal, algo que parecía importante, y sin embargo, hoy sigues exactamente en el mismo punto, no porque eres incapaz, no porque no tengas el talento o lo que necesitas para eso, sino porque nunca construiste un plan, y esa es una de las diferencias más grandes entre las personas que avanzan y las personas que permanecen atrapadas en el mismo lugar durante décadas. Peter llama esto optimismo
optimismo determinado. Y es una forma de pensar muy distinta a la motivación superficial que vemos constantemente en Internet. El optimista determinado no se limita a creer que las cosas saldrán bien, se sienta a diseñar cómo va a hacer que salga bien. Entiende que el futuro no es algo que descubres, es algo que construyes. Piensa en cualquier cosa valiosa que exista en tu vida: una casa, una empresa, una carrera profesional, una relación sólida, un canal de YouTube, un libro. Nada apareció por accidente. Alguien tuvo una visión, después creó un plan y después ejecutó ese plan durante el tiempo suficiente. Eso parece obvio cuando lo vemos desde afuera, pero curiosamente olvidamos aplicar esa lógica a nuestra propia vida. Queremos resultados extraordinarios con estrategias improvisadas. Queremos estabilidad financiera sin planificación financiera. Queremos escribir un libro sin reservar tiempo para escribir. Queremos estar en forma sin organizar nuestros entrenamientos. Queremos cambiar nuestra vida sin cambiar nuestra agenda. Y es allí donde aparece una verdad súper incómoda. El calendario, tu calendario, revela tus verdaderas prioridades, no tus deseos, no tus intenciones, no tus discusiones, tus acciones, porque todos tenemos sueños, pero muy pocos tienen sistemas, y los sistemas son los que producen resultados. Por eso Peter insiste tanto en la importancia de tener una visión concreta del futuro, no una fantasía, no un deseo, una visión, algo que puedas descubrir con claridad, que puedas describirlo, algo que tenga una forma, algo que puedas medir. Cuando una persona sabe exactamente hacia dónde quiere ir, las decisiones empiezan a simplificarse. Ya no pierde tiempo preguntándose qué hacer, simplemente compara cada decisión con la dirección que ha elegido. Si la acerca a su objetivo, avanza, y si la aleja, la descarta. Eso genera una claridad enorme, porque elimina gran parte del ruido que consume nuestra energía. Y aquí aparece otra idea importante del libro: la suerte importa menos de lo que creemos. Claro que existen circunstancias que no controlamos, claro que hay personas que empezaron con ventajas, claro que ocurren eventos inesperados, pero la mayoría de las veces utilizamos la suerte como una excusa para evitar asumir la responsabilidad. Es más cómodo pensar que alguien tuvo suerte que aceptar que trabajó durante años en silencio. Es más cómodo decir que todo depende del algoritmo que reconocer que llevamos meses publicando contenido mediocre. Es más cómodo culpar al mercado que admitir que nunca desarrollamos una habilidad realmente valiosa. El optimista determinado no pierde el tiempo en esas discusiones. Su atención está puesta en otra parte, está ocupado construyendo. Mientras otros especulan sobre el futuro, él trabaja en él. Mientras otros esperan señales, él crea sistema. Mientras otros buscan garantías, él ejecuta. Y esa quizás sea la enseñanza más valiosa de este capítulo. La diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria rara vez está en la inteligencia. Muchas veces está en la capacidad de sentarse, definir un destino y trabajar cada día en esa dirección. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas conocer cada paso, no necesitas ver el mapa completo, pero sí necesitas saber hacia dónde vas, porque cuando tienes una dirección clara, incluso los errores te acercan al destino, y cuando no la tienes, incluso el esfuerzo más intenso termina convirtiéndose en movimiento sin progreso. El futuro no llega, el futuro se construye, y la pregunta es sencilla: ¿estás esperando que aparezca o ya has empezado a diseñar tu futuro? Capítulo 5. El poder de los secretos. Llegamos al final del viaje y Peter guarda para el cierre una de las ideas más importantes de todo el libro, porque después de hablar de la competencia, de monopolios, de nichos, de estrategias y de planificación, aparece una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué sabes tú que la mayoría de gente no sabe? Parece una pregunta sencilla, pero si la respondes con honestidad, descubrirás que es mucho más profunda de lo que parece, porque la mayoría de las personas viven observando exactamente lo mismo que observa todo el mundo. Consumen las mismas noticias, escuchan las mismas opiniones, repiten las mismas ideas, siguen los mismos caminos, y cuando todos miran en la misma dirección ocurre algo curioso: nadie descubre nada nuevo. Peter sostiene que el mundo todavía está lleno de secretos, no secretos mágicos, no conspiraciones, secretos entendidos como verdades importantes que la mayoría de las personas todavía no ha visto. Y allí es donde nacen las grandes oportunidades. Piensa en cualquier avance importante de la historia. Alguien vio algo que los demás no estaban viendo. Alguien hizo una pregunta que nadie se había atrevido a hacer. Alguien desafió una idea que parecía indiscutible. Y gracias a eso apareció una nueva oportunidad. El problema es que buscar secretos resulta incómodo porque implica aceptar algo que nuestro cerebro odia aceptar. Implica aceptar que la mayoría puede estar equivocada y eso genera miedo, mucho miedo, porque ser parte del grupo siempre se siente más seguro que caminar solo.
Por eso tantas personas prefieren repetir lo que ya funciona, copiar, imitar, seguir instrucciones. Es más cómodo. Si fracasas, al menos fracasarán acompañados, fracasarán todos. Pero quien busca secretos acepta otra realidad, acepta que muchas veces tendrá que pensar diferente y que durante algún tiempo parecerá extraño ante los ojos de los demás. Quizás esto te haya pasado alguna vez. Tal vez viste oportunidades que nadie entendía. Tal vez quisiste cambiar de profesión cuando todos te decían que era una locura. Tal vez quisiste empezar un proyecto cuando nadie veía el potencial. Tal vez intuías algo que no podías demostrar todavía y precisamente por eso dudaste, porque cuando nadie comparte tu visión aparece la inseguridad. Pero aquí está la paradoja. Si todo el mundo está de acuerdo contigo desde el principio, probablemente no has descubierto nada nuevo. Las grandes oportunidades suelen parecer malas ideas al principio, porque si fueran evidentes, alguien ya las habría aprovechado antes. Por eso Peter insiste tanto en mantener viva la curiosidad, no aceptar automáticamente lo famoso. Siempre se ha hecho así. Esa frase ha encerrado más ideas que cualquier crisis económica, porque en muchas ocasiones las personas no hacen algo porque sea la mejor opción, la hacen simplemente porque llevan años haciéndolo de la misma manera, y pocas veces se detienen a cuestionarlo. Por eso una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar es aprender a observar. Observar cómo trabaja la gente, observar cómo se comportan, observar dónde pierden el tiempo, observar qué problemas aceptan como normales, porque muchas veces los secretos están escondidos justo delante de nosotros. La diferencia es que casi nadie los está buscando, y esto no se aplica únicamente a los negocios, también se aplica a tu vida. Quizás existe un secreto sobre tu propio potencial que todavía no has descubierto. Quizás llevas años creyendo que no eres bueno para algo simplemente porque alguien te lo dijo una vez. Quizás hay una habilidad que nunca desarrollaste porque asumiste que no era para ti. Quizás hay una oportunidad delante de tus ojos que has ignorado durante años porque parecía demasiado simple. A veces el secreto no está en el mundo, a veces el secreto está dentro de nosotros, esperando que tengamos el valor de mirarlo. Por eso me gusta pensar que este libro no trata realmente sobre las empresas o las startups. Tampoco trata sobre tecnología. En el fondo, habla de algo mucho más humano. Habla de la capacidad de pensar por cuenta propia, de dejar de vivir copiando los sueños de otras personas, de dejar de perseguir caminos saturados únicamente porque no son populares o porque son populares, y empezar a preguntarte ¿qué camino podrías construir tú? Porque al final, las personas que cambian su vida no suelen ser las que mejor siguen las reglas existentes, son las que encuentran una verdad que otros pasaron por alto, las que descubren un ángulo diferente, las que tienen el coraje de explorar donde nadie está mirando. Y quizás esa sea la lección más importante de todo el libro de 0 a 1. No estás aquí para convertirte en una copia ligeramente mejorada de alguien más. No estás aquí para ganar la carrera diseñada por otros. No estás aquí para pasar toda tu vida compitiendo por las mismas oportunidades que persigue la multitud. Estás aquí para construir algo propio, para encontrar tu verdad, tu espacio, tu voz, tu forma de aportar valor al mundo. Porque los mayores cambios no ocurren cuando haces lo mismo que todos, ocurren cuando descubres algo que los demás todavía no han visto. Y si tienes el valor suficiente para actuar sobre ello, lo vas a encontrar. Ese es el verdadero salto de 0 a 1. Y como ocurre con todos los grandes descubrimientos, empieza con una pregunta sencilla. ¿Qué verdad importante estás viendo que muy poca gente puede ver? Y sobre todo, ¿qué vas a hacer tú con esa verdad? Si tuviera que resumir el libro en una sola frase, sería esta: tu futuro mejora el día que dejes de copiar y empieces a crear. Parece una frase sencilla, pero encierra una verdad que puede cambiar una vida entera, porque la mayoría de las personas pasan años intentando ganar juegos que ni siquiera eligieron jugar. Compiten por los mismos trabajos, persiguen por las mismas metas y siguen los mismos caminos y repiten las mismas estrategias. Corren más rápido, trabajan más horas y se esfuerzan más, pero al final siguen atrapadas en el mismo lugar, porque nunca se detuvieron a preguntarse si estaban avanzando en la dirección correcta. A lo largo de este libro aprendimos que existen dos formas de progresar. La primera es ir de uno a muchos, copiar, replicar, mejorar ligeramente lo que ya existe. Es el camino de la competencia permanente. Y la segunda es ir de 0 a 1, crear algo nuevo, descubrir una oportunidad invisible para los demás, construir una solución única, diseñar un camino propio. Y aunque esta idea suele explicarse en el mundo de las empresas, la realidad es que también se explica y se aplica a tu vida. Porque tú puedes convertirte en una copia más de lo que el entorno espera de ti, o puedes construir una versión única de ti mismo. Puedes seguir las opiniones de la mayoría o puedes aprender a pensar por tu propia cuenta. Puedes pasar
años reaccionando a las circunstancias o puedes empezar a diseñar tu futuro con intención. También aprendimos la importancia de encontrar un espacio pequeño donde puedas volverte indispensable. Vivimos obsesionados con llamar la atención de todo el mundo, cuando muchas veces el crecimiento real comienza sirviendo de forma extraordinaria a un grupo pequeño de personas. Aprendimos que el largo plazo importa más que las victorias rápidas, que una habilidad desarrollada durante años vale más que 100 impulsos de motivación pasajera, que las grandes obras se construyen pensando en décadas y no en semanas. Aprendimos que la esperanza sin un plan es simplemente una ilusión agradable, que el optimismo útil es el que se acompaña con una hoja de ruta, de fechas, de acciones concretas y de disciplina diaria. Y terminamos con la enseñanza más poderosa de todas, el valor de buscar los secretos, no porque vayas a descubrir la próxima gran empresa tecnológica, sino porque la calidad de tu vida depende de tu capacidad para ver aquellos que otros pasan por alto. Tal vez el secreto que necesitas descubrir está en una oportunidad que nadie está viendo, tal vez está en una habilidad que nunca te atreviste a desarrollar, tal vez está en un problema que llevas años observando y que podrías resolver mejor que nadie, o tal vez está dentro de ti, porque muchas personas viven convencidas de que son menos capaces de lo que realmente son, y ese puede ser el secreto más costoso de todos. Si algo quiero que te lleves después de escuchar este libro es que no necesitas convertirte en el señor Peter, no necesitas fundar PayPal, no necesitas vivir en Silicon Valley. Lo que sí necesitas es adoptar la forma de pensar que hizo posible esas creaciones, la capacidad de cuestionar lo evidente, la valentía de pensar diferente, la disciplina de construir algo valioso y la paciencia para desarrollarlo durante el tiempo suficiente. El mundo no necesita más imitadores, no necesita más personas corriendo detrás de tendencias que desaparezcan dentro de unos meses. Necesita personas capaces de crear, personas capaces de observar la realidad y encontrar nuevas posibilidades, personas dispuestas a construir algo que antes no existía, porque cada avance de la humanidad comenzó exactamente igual, con una persona que vio algo que los demás no vieron y tuvo el valor de actuar. La pregunta ahora no es qué hizo Peter, el que fundó PayPal. La pregunta es mucho más importante: ¿qué estás viendo tú que los demás todavía no han visto? Porque quizás allí, precisamente allí, se encuentra tu propio salto de 0 a 1. Gracias. Gracias por escuchar. Si disfrutas aprendiendo de grandes libros sin tener que leerlos todos, te invito a suscribirte. Estamos construyendo una biblioteca para personas que quieren crecer, pensar mejor y vivir con más intención. Todavía quedan cientos de libros por descubrir.